Esta semana, en Hechos y Opiniones, conversaremos del primer aniversario del gobierno de Luis Abinader. Tocaremos algunos temas, logros de este gobierno del presidente Abinader, etc. Vamos a ver algunos elementos. Conversaremos la situación de Luis Peña Valdés, aquel dominicano preso 12 años en la cárcel La Victoria, algunas puntualizaciones. No se puede perder la intervención de Luis Facundo, el arquitecto, hablando del DR-CAFTA y los beneficios y perjuicios para República Dominicana. Esto y mucho más a continuación, Hechos y Opiniones. Esta semana tocando el primer aniversario del gobierno del presidente Luis Abinader. Bueno, hay muchos elementos, cierto nivel de alegría en algunos sectores de la vida nacional, sectores que se oponían y que criticaban la actitud un poco, digamos, pasiva del entonces candidato Luis Abinader. Hoy entienden que ha salido mejor presidente que candidato. Su humildad, la forma en que su familia se maneja, alejados de la grandilocuencia y el escándalo, han sido factores que de alguna manera le dan confianza a su gobierno. El comportamiento personal ha sido un plus para este gobierno. El hecho de que en algunos casos se ha actuado con prontitud frente a algunas denuncias de corrupción o de posible corrupción, es también un elemento importante en este gobierno, el hecho de que haya designado a lo que nuestro juicio realmente es una justicia independiente con una procuradora y con 2 ayudantes fiscales a toda prueba y lejos de cualquier sospecha, le ha dado cierta tranquilidad y cierto alivio a sectores importantes del país, a sectores populares, que entienden que posiblemente a partir de esta gestión de la Procuraduría General de la República empiece a aplicarse la justicia de manera, perdón la reiteración, justa. Bueno, esas son, digamos, las partes positivas y emblemáticas de lo que va de gobierno, que hoy cumple, bueno, mañana realmente cumple un año. Sin embargo, una de las críticas a este gobierno se centra en el endeudamiento externo, en el galopante endeudamiento externo. Un amigo nuestro, una persona que nos merece afecto, respeto, el doctor Guillermo Moreno, planteó esta semana en un trabajo que publicó en un diario nacional de República Dominicana que el endeudamiento externo del país anda alrededor de los 58.873 millones de dólares. 58.873 millones de dólares, lo que equivale al 70.5% del Producto Interno Bruto. Es decir, que de todo el dinero y la producción que se genera en el país, 70.5% es para pagar deuda. Solo este gobierno, en los primeros 10 meses, el gobierno de don Luis Abinader, había tomado empréstitos por 10.000 millones de dólares, es decir, $1 millón por mes. Todos estos elementos económicos que preocupan a importantes sectores nacionales, es sobre la base de cómo nosotros saldremos de todo este endeudamiento, pero además, si el endeudarse, continuar con la política de endeudamiento, que el gobierno pasado hizo festín con eso y que el presidente Abinader lo continuó, ha sido prudente, ha sido oportuno y ha sido correcto. Expertos, especialistas en asuntos de endeudamiento y de asuntos económicos entienden 2 cosas. Primero, que el gobierno de Luis encontró la economía nacional en una situación de extrema debilidad, producto de que a su llegada al poder estaba la pandemia en su momento más álgido, más fuerte. 1. 2. La producción nacional estaba prácticamente por el piso, porque bueno, el nivel de recogimiento, de encerramiento que tenía la sociedad, o que tiene aún, pero en ese momento era muy severo, redujo sustancialmente el ingreso del fisco, el ingreso del gobierno nacional, y a su vez eso redujo su capacidad para poder cubrir cosas importantes.
súmale al hecho de que no haya estado produciendo la economía nacional, súmesele a eso el hecho de que debió asistirse a una parte importante de la población con aquellos programas que le permitían inyección de recursos a la familia para que pudieran quedarse en sus casas tranquilos y no poner bajo riesgo su salud y su seguridad producto de la pandemia. Bueno, ese es un elemento. El otro elemento que plantean algunos analistas es la posibilidad para reducir el endeudamiento o evitarlo de una reforma fiscal. Producto de la misma crisis de salud en que se encontraba el país en ese momento, de la que no acabamos de salir, se entendía que una reforma fiscal era inadecuada porque una reforma fiscal para cobrarlo de dónde, si la mayoría de la gente no tenía un trabajo fijo y el Estado tenía que subvencionar cosas sustanciales como su alimentación, entonces ¿a quién se le gravaría con nuevos impuestos a nivel nacional? ¿O cuáles productos podrían gravarse en una situación de crisis como esa? Bueno, sectores, repito, importantes entienden que el camino más sano, el menos perjudicial, era el endeudamiento. Ahora bien, hablemos de la calidad de ese endeudamiento. ¿A dónde fue ese dinero? ¿Qué se hizo con ese dinero? ¿Cuál es la responsabilidad del Congreso Nacional que aprueba los empréstitos de una? Solamente se somete, no se discute y se aprueban. El rol del Congreso Nacional para darle seguimiento a la inversión de esos empréstitos. Saber que si los préstamos se tomaron, por ejemplo, un préstamo específico para hacer una carretera en determinada comunidad, si en efecto ese dinero se empleó en esa labor, si en efecto se cumplió con lo que se pidió cuando se sometió el préstamo. Sobre la reforma fiscal es plantearse con seriedad y con buen tino a quién vamos a gravar a nivel nacional. 2, ¿qué productos vamos a gravar? Y una pregunta que yo quiero dejar sobre el tintero. Y es justo que los sectores que han tenido ingresos buenos durante años, décadas, siglo y medio, esta vez no se sacrifiquen para evitar que la crisis se profundice y reduzcan sus ganancias. Eso no sería una vía, tal vez momentánea, tal vez permanente, para un poco paliar la profundidad de esta crisis. ¿Acaso el presidente, que parece distante de todos los sectores económicos, pero que sabemos su origen, una persona que viene de una familia con ingresos altos, que viene, allá hay una nueva modalidad, le dicen de los popis, él se ríe cuando le dicen así, hasta dónde esos sectores económicos no le llegó el momento de sacrificarse un poco para evitar que la economía nuestra colapse. Eso que digo respecto a República Dominicana también aplica para Estados Unidos. Aquí hay unos sectores económicos que han hecho su agosto en la pandemia. Les ha ido muy bien en términos económicos. Y la pregunta también se le aplica. ¿Hasta dónde esos sectores que le ha ido tan bien antes, durante y después de la pandemia no son sectores que en una crisis como esta debían sacrificarse momentáneamente para que la economía no colapse? En Dominicana tenemos que pensar eso con detenimiento. El presidente debe entender, creo que lo entiende, pero creo que debe profundizar el asunto de hasta dónde este endeudamiento nos puede poner en un camino, un callejón sin salida, porque ¿qué más? ¿Cómo elevar la producción nacional para que esa producción a su vez garantice mayores ingresos y esos mayores ingresos tengan un equilibrio respecto al PBI y el pago de la deuda no se convierta en un dolor de cabeza? Porque, ojo, de esa deuda que estamos pagando, un porcentaje muy alto es solo para pagar intereses, ni siquiera capital. Lo que se aplica a capital es un porcentaje muy pequeño. Entonces, ¿hasta dónde no hay que redefinir nuestra capacidad de endeudamiento? Y, ojo, el gasto, la capacidad del gasto respecto al endeudamiento. Entonces, este primer año el presidente Luis Abinader nos trae con cosas agradables como la justicia, con algunos casos que se están ventilando. Sobre la justicia creemos que con 2 fiscales y la procuradora eso no va a caminar. Ahí hay que pensar seriamente en por lo menos 30 fiscales independientes dispuestos a jugársela a favor de la historia y de la justicia. Y tal como dijo una de las ayudantes fiscales
del PEPCA, que por fin los delincuentes de cuello blanco empezarán a pagar sus culpas, lo dijo a propósito de Odebrecht en una de las audiencias en la Corte, para que eso que dice este ayudante fiscal joven y que nos enorgullece a todos funcione, hace falta que se multiplique por 10 la cantidad de el fiscal que hay en el PEPCA que permita dar seguimiento y profundizar el asunto de la delincuencia política que se ha cubierto, que ha sido protegida por décadas en República Dominicana. Así que si ciertamente felicitamos la designación de la Procuradora General y sus ayudantes fiscales, no es menos cierto que entendemos que para que eso prospere y la gente no se canse y deje de creer en este proceso, hace falta multiplicar por 3 los ayudantes fiscales que asuman estos casos para poder profundizar y sencillamente a esos 500 casos que dijo doña Miriam Germán que había en el PEPCA y en la Procuraduría, darle salida. Esperemos a ver qué pasa en los próximos días respecto a política económica distinta, nueva. Obviamente el asunto de la pandemia es una dificultad real que tiene este gobierno y la economía dominicana para poder, digamos, sacudirse, pero esperemos que la política económica de este gobierno, en la medida en que la situación de la pandemia se define, se mejora y se supera, también su política económica varía, cambia y sobre todo, ¿dónde va el dinero del endeudamiento? Que eso sea concreto, que eso sea específico y que el Congreso haga su trabajo de fiscalizar esos asuntos. Miren, señores, queremos hablar de don Luis Peña Valdés, el preso que duró 12 años en la cárcel de La Victoria. Por eso lo vamos a hacer después de la pausa. Por favor, no se muevan. Lavazooka.com, la más completa y actualizada página de noticias dominicanas y mundiales. Lavazooka.com, información privilegiada y sin censura, desde Nueva York y para el mundo. Lavazooka.com. Seguimos con Hechos y Opiniones y como decíamos en el segmento pasado, queremos tocar el caso de Luis Peña Valdés. Luis Peña Valdés, dominicano, mayor de edad, de lo del distrito, decían antes cuando un abogado tenía que dar fe de algo. Bueno, Luis Peña Valdés, un reo, que según sus palabras, y está en todos los medios digitales, físicos, etcétera, fue a cobrarle a un ingeniero una deuda. El ingeniero le dijo que le pagaba, él es de profesión albañil, le pagaba posteriormente. Ese pago no sucedió. Él fue a la casa del ingeniero a recordarle el pago por una segunda ocasión. El ingeniero negó su presencia ahí. La esposa le dijo que no estaba. La hija del ingeniero le dijo a la madre: mami, no le niegues a papi. Papi está aquí, no se lo niega a Luis. El ingeniero, según don Luis Peña Valdés, el ingeniero no salió y entonces lo que hizo fue llamar a la policía que se lo llevó preso. Bien, hasta ahí todo parece normal. El hecho es el siguiente. Don Luis Peña Valdés fue llevado al destacamento de la localidad donde ellos viven, en el área de Monteplata. Y de ahí, al día siguiente, llevado directamente a La Victoria. No hay un expediente, no hay una acusación formal, hubo una llamada telefónica. Cuando le llegaron con él a La Victoria, que la persona que da entrada a los presos en La Victoria le pide a la patrulla que lo lleva el expediente, la excusa, palabras de don Luis Peña Valdés, es que el expediente se lo van a enviar por fax a La Victoria posteriormente y procesan el señor, le dan entrada más bien. Bien, el asunto es que ese abuso de poder del ingeniero, que solamente él lo menciona por el nombre de Moreno, él no sabe cómo se llama, hizo que este señor, sin expediente, sin acusación alguna, estuviese 12 años de su vida en La Victoria.
gracias a las gestiones del hermano Manuel María Mercedes del Comité de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de República Dominicana, este señor logró salir de la cárcel. Y logró, la información le llegó a Mercedes, a María Mercedes, porque en un proceso de vacunación en la cárcel, él explicó su caso. Y la Comisión Nacional de Derechos Humanos le creyó y asumió esa responsabilidad. Bueno, ahora viene nuestro comentario. Ese fue el hecho. Ahora viene nuestro comentario. Nuestra opinión. Casos como este debe haber mucho más en las cárceles dominicanas. Mucho más en las cárceles dominicanas. Y pienso que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que preside el hermano Manuel María Mercedes, debería profundizar en este trabajo y debería darse como tarea inmediata, junto con un grupo de abogados de ADOMA, etcétera, de manera voluntaria, empezar a rastrear en las cárceles nacionales cuántos casos más como el de Luis Peña Valdés existen. Se ha dicho más de una vez que el 60 y tantos % de los presos en República Dominicana son presos preventivos. Oí en la Radio Nacional esta mañana de un caso de una persona, un joven, que tiene 6 años preso, le dieron 3 meses de coerción y tiene 6 años preso y todavía su caso no se conoce en la justicia nacional. Entonces, este tipo de cosas hay que darle solución seria. Y es responsabilidad de organismos como el Comité Nacional de Derechos Humanos y otros organismos de la sociedad civil asumir la tarea de empezar a rastrear en las cárceles nacionales casos como estos y empezar a hacer justicia. Eso es por una parte, y sugerimos que abogados de buena intención, de buena fe, se presten como voluntarios para que esta campaña se inicie lo más pronto posible y gente que está injustamente hecho preso o casos sin procesar empiecen a tener salida. Pero más, se ha hablado de una indemnización al señor Luis Peña Valdés por los 12 años presos. Y yo creo que hay que ir más lejos. Yo creo que si él fue a la casa de este señor a cobrar el dinero, él sabe dónde vive. Las autoridades deben de inmediato arrestar a este señor. Tanto el ingeniero que no pagó la deuda, los policías que se lo llevaron sin expediente, quien lo recibió en la cárcel La Victoria sin expediente y quien lo mantuvo ahí dentro 12 años, deben ser procesados. Esto no puede pasar como algo sencillo, no lo es. Estas personas, el señor ahora tiene 55 años de edad y en República Dominicana, nuestro precioso país, después de los 40 años a la gente no le dan empleo, señores, porque ya son viejos, según el concepto que tenemos allá. Este señor, ¿quién le va a dar empleo? Pero ¿cómo recupera 12 años de vida? Solo con que lo indemnicen, que además no sabemos si eso va a pasar. No, hay que hacer justicia. Y en este caso, el ingeniero y los vinculados con todo esto deben ser procesados por un asunto de sentido común. Si estas cosas se toleran, se van a seguir repitiendo. Y estoy seguro que casos como este sobran en las cárceles dominicanas. Que un oficial militar por su rango, una persona de dinero por su posición económica o alguien con influencias ha hecho arrestar a personas inocentes simplemente porque le salió del ombligo, porque se le pegó su santa voluntad. Entonces, eso hay que ponerle coto. Y el primer paso es el responsable y los responsables del arresto, del apresamiento y del secuestro. El señor Luis Peña Valdés dice que lo secuestraron y yo me identifico con esa definición. Los responsables de este vulgar secuestro deben pagar y deben pagar con cárcel y con dinero. De suerte que estas cosas no se repitan y quien tenga que ir a la cárcel por cualquier razón que vaya, pero por los procedimientos correctos. No porque alguien con influencias sencillamente toma a esta persona, lo manda a la cárcel, lo llevan y se pierde en ese laberinto. Se pierde en ese laberinto. Así que sugerimos que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que el hermano Manuel María Mercedes y abogados de buena voluntad hagan un equipo de trabajo, empiecen a visitar las cárceles, empiecen a escuchar esos casos de gente que dice que es inocente, busquen los expedientes si los tienen, si no tienen expedientes, averiguar qué pasó y empezar a trabajar para que finalmente la justicia
en estos casos en particular, sencillamente tenga sentido. Bueno, señores, y regresando con hechos y opiniones, vamos a hablar con un amigo, un hermano, una persona que ha contribuido mucho con esta comunidad en diferentes facetas, diferentes momentos, con diferentes oficinas, en diferentes servicios. Ha hecho su aporte a la comunidad y nosotros le debemos a él atención, respeto. Es un hermano, una persona que se merece nuestros afectos, pero un técnico con un nivel maravilloso de preparación, con el que queremos tocar un tema de otros tantos que nos parece en este momento importante en términos económicos y políticos. Se trata de el hermano arquitecto Luis Facundo, hermano. Samuel, gracias por tenerme aquí hoy en tu programa, siempre deleitando ese conocimiento tan grande que tienes de los aspectos de nuestro país, nuestra patria, que tanto añoramos y queremos desde aquí. No, hermano, un placer tenerte aquí. La idea es que la gente conozca cosas que tú haces y a las que tú le sirves a la comunidad, porque hay hormiguitas como tú que trabajan muy silenciosamente y la gente no se entera de esas cosas. Pero hoy tenemos muchos temas. Facundo va a vivir aquí conmigo porque tenemos muchos temas de que hablar. Pero hoy queremos hablar de un proyecto específico, el DR-CAFTA. Sabemos bien que este tratado de comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana tiene una serie de elementos que queremos deshojar con el arquitecto Facundo hoy. Empecemos hablando primero, Facundo, ¿cuándo se funda el DR-CAFTA o cómo Dominicana entra en este acuerdo comercial? Fíjate, hace años, antes del 2005, había una situación preferencial hacia la República Dominicana en cuanto a los productos dominicanos que entraban a los Estados Unidos y a otras partes del mundo. Pero nosotros siempre hemos sido una isla, un país preferencial para los Estados Unidos y siempre nos permitieron vender nuestros productos. Una vez Lyndon Johnson llamó a nuestro país el granero del mundo y eso fue claro durante la dictadura de Trujillo, donde nosotros éramos grandes productores de arroz y de otros productos y el azúcar que los Estados Unidos buscaba llenar su mercado de estos. En el 2005 se produce las nuevas negociaciones y eso era en los inicios de lo que pudiera haber sido de la definición del desarrollo global, de los mercados globales internacionales del tiempo de Clinton. Sí, porque viene de 1994, sí, con el famoso, aquel acuerdo que se firmó en Miami, en la Florida, en el que se oficializó todo el proceso del neoliberalismo. Neoliberalismo estaba en ese tiempo lo que era CARICOM y nosotros siempre estábamos tratando de ser parte de CARICOM. Hicimos ciertos ensayos que en un momentito vamos a hacer una pequeña presentación aquí a tu persona. Perfecto. Pero se hicieron ensayos y se estaban haciendo tratados y acuerdos para poder incrementar la producción de productos dominicanos hacia los Estados Unidos, que siempre ha sido nuestro mayor mercado. Porque lo que había hasta el CAFTA era una especie como de cuotas asignadas al país. Asignadas, sí. Y los productos entraban fuera de ninguna tarifa, ningún tipo de taxación a los insumos de la República Dominicana, porque siempre hemos sido una isla preferencial a los Estados Unidos por nuestra ubicación geográfica, porque siempre hemos compartido los mismos principios democráticos después de la tiranía, etcétera. Se nos daba esa preferencia. Ahora llega el 2005 y esos acuerdos causan, los acuerdos de la nueva globalización, del neoliberalismo, causan que países de Centroamérica, de la cuenca del Caribe, entren en una conversación y se crea el CAFTA, simplemente CAFTA. Cuando nosotros nos dimos cuenta, que fue en el tiempo de Hipólito Mejía, en su presidencia, entonces actuamos y esa actuación hace que mandemos un equipo a hablar sobre la inclusión, que era imposible dejar. Puerto Rico ya era parte de los Estados Unidos, Cuba tenía su problema con Fidel Castro político y nosotros éramos una isla productiva con preferencia. Entonces fuimos a esa discusión para que nos incluyeran. Y esa inclusión en un periodo de 3 meses que se hicieron las negociaciones, se nos incluyó, se hicieron cambios al acuerdo, tuvieron que refirmarlo otra vez los países participantes
Guatemala, Costa Rica, Nicaragua El Salvador. y El Salvador. Guatemala, correcto. Y entonces por eso se llama DR y salimos nosotros ganando DR CAFTA o CAFTA RD, Correcto. como si fuera en español. Y ahí comienza todo un nuevo paradigma para la economía dominicana en todos los renglones. ¿En qué beneficia DR CAFTA a la economía nacional? Viéndolo de manera general, porque la inclusión nuestra como país en esa negociación fue un poquito tropezada, fue con tropezones, fue corriendo, fue a última hora. ¿Por qué hubo tanta prisa de los sectores políticos dominicanos en incorporarnos al CAFTA? ¿En qué nos beneficiaba incorporarnos al CAFTA en ese Bueno, momento? mira, yo creo que hubieron dos partes ahí. Nosotros primero no nos queríamos quedarnos fuera, porque eso representaba ahora que nuestros competidores iban a tener mejor facilidad para entrar a los Estados Unidos que nosotros y nos podían quitar parte de ese mercado vigente, que nosotros éramos los líderes. Nosotros siempre hemos sido los líderes en exportación hacia los Estados Unidos. Pero también algunos expertos, conocedores de la materia, lo mismo que estaba pasando cuando ahora Trump era presidente y quería que China abriera los mercados a la paridad de la exportación y la importación de las dos naciones, a nosotros se nos requirió casi lo mismo en aquel entonces. Entonces los Estados Unidos quería que los productos norteamericanos entraran a la República Dominicana y que tuvieran una paridad en cuanto a los aranceles, permitir que en el empresariado norteamericano, que solamente se veía presente en las invasiones, cuando invadían, entonces entraban las grandes corporaciones allí, la Gulf and West, la Marlboro, y ponían su conglomerado. Esta vez era simplemente abierto. Entonces, parece que esa conversación se dio al mismo tiempo, nosotros queríamos ser parte de eso. Y ahí vino, bueno, este es el momento, vamos a discutirlo. Hay que darle crédito que el equipo que mandó la presidencia del presidente Hipólito Mejía fue un equipo preparado y de alta categoría. Ellos hicieron lo que tenían que hacer y produjeron lo que tenían que producir. Ahora, la implementación es lo que es la pregunta. ¿Y dónde estamos y dónde vamos con DR CAFTA? 14 años después de la implementación y la firma de la ley. En aquel momento, ni hoy, podemos competir con los mercados norteamericanos productivos. Eso es casi imposible por la estructura económica en la cual apoya al productor norteamericano. Nosotros no tenemos ese tipo de estructura o infraestructura comercial. Ni esa capacidad económica. Capacidad económica. Ni tampoco teníamos la estructura gubernamental para crear las condiciones para que el productor dominicano en aquel momento de nada compitiera con los recursos del productor norteamericano. Eso quizás no lo pensamos. Ahora, DR CAFTA, inteligentemente para DR CAFTA, lo que hizo fue que hicieron las canastas y crearon lo que se llama el desmonte. Tú sabes que todavía se están desmontando productos a través de 15 a 20 años, donde se suponía que esos productos iban a estar protegidos en la República Dominicana de la importación de los productos norteamericanos. Lo que no tomamos en cuenta, y de Centroamérica. Bueno, al mismo tiempo de los países participantes que pudieron Una de las quejas de sectores económicos dominicanos es que, por ejemplo, si el acuerdo se aplica tal como está previsto y tal como tú señalas, genial, el asunto del desmonte, los productos, por ejemplo, costarricenses entrarán de manera masiva a Dominicana. Masiva. Y bueno, que de hecho, yo recuerdo, si puedo introducir esta parte, claro, cuando era el director de Comercio Exterior de DR CAFTA aquí en New York, en 2007-2008, que yo viajo a Costa Rica y encuentro en Costa Rica un aparato promocional de la productividad costarricense, café, cacao, arroz, y lo veo muy lindo, y lo veo, yo estaba trabajando en unas reuniones sobre la expansión de nuestros mercados, y 6 meses después paso por Miami, en Miami veo la misma tienda, y 1 año y medio después veo la tienda en el aeropuerto de la República Dominicana, que no sé si te recuerdas, creo que en 2009-2010, cuando tú entrabas a las escaleras, ahí estaba esta tienda, sí, lo recuerdo, claro, de Costa Rica con los productos costarricenses, que es una de las estrategias que nosotros, en la República Dominicana, no hemos sabido manejar. Por nuestra inexperiencia. Nosotros tenemos una burguesía agrícola que
que se conforma con cosas muy pequeñas, que con poder entrar y salir de Estados Unidos, que tienen una visión muy rural, muy rural. Y que también las facilidades que se estaba... Pues nosotros creíamos, aquí quien se ha beneficiado es el consumidor. Eso ya es lo que se ha llegado al final. ¿Por qué el consumidor? Porque el consumidor ha logrado tener acceso a una cantidad increíble de productos, tanto norteamericanos como la mejora de la industrialización de los productos dominicanos a través de todas las nuevas leyes y la nueva educación industrial que recibimos, porque el DR-CAFTA vino con 57 capítulos, 5 temas centrales, y dentro de esos temas centrales habían términos, tantos términos comerciales, términos legales, términos de protección a la intelectualidad, términos para el manejo de los productos, la sanidad de los productos, la concepción fitosanitaria del productor dominicano y la competencia a nivel de lo que aquí llamamos label, ¿verdad? De la marca, de la descripción del producto. Todo eso era casi inexistente en la República Dominicana en aquel tiempo. Y hemos aprendido un montón. Todavía no podemos competir con grandes productos norteamericanos, entrar en Walmart, entrar en Costco, pero sí el país hoy es un mejor país. Los anaqueles de los supermercados y las tiendas, las grandes tiendas dominicanas, son un producto de DR-CAFTA, dado en la inserción de todo este conocimiento. Nos falta mucho. Lo hemos hecho muy al paso, debimos hacerlo más rápido. Debió el Estado estar más concentrado en una política nacional de desarrollo tanto agropecuario como industrial, como de facilitación, que yo creo que la facilitación aquí en los Estados Unidos ha sido paupérrima en cuanto a lo que el dominicano en el exterior pudo aportar para la adquisición de esos productos, para hacer un centro de acopio. ¿Por qué? Porque el DR-CAFTA, Samuel, es una guerra de intereses económicos. Una guerra comercial sutil. Y nosotros estamos ante el país más grande, ¿la? Que su interés es colocar sus productos y ver de qué manera te tropieza para que los tuyos no necesariamente entren tan rápido como yo quiero que entre los míos en tu mercado. Sí, los Estados Unidos nunca te va a dar a ti la oportunidad. Hay que pelearlo. Si fuera un juego de baloncesto, nosotros, los Estados Unidos son el Dream Team y nosotros estamos allá abajo, Yugoslavia, tratando y tratando, pero nosotros tenemos que ganarnos esa posición. El equipo de baloncesto de Fantino Cotuí. De Fantino Cotuí. Entonces, si no hay políticas agropecuarias, políticas empresariales, políticas fitosanitarias, con un Estado que entienda que es una gran oportunidad, porque nosotros podemos venderle el PIB de la República Dominicana completo a los Estados Unidos y no... Sí, claro. Son 350 millones de habitantes que constantemente están gastando lo que ellos no tienen en el banco. Claro. Y de hecho, quizás con lo que acaba de suceder aquí en New York, que es una retomada, ¿verdad? Es retomar de nuevo este aspecto de cómo entrar DR-CAFTA dentro del conocimiento del comercio norteamericano, que fue Dominican Taste, que fue un excelente evento. Por eso, si me permite, puedo hacerte obsequio de... ¿Me lo vas a hacer? Yo quiero ese obsequio. Tú lo quieres, ¿verdad? Claro. Porque yo quiero presentarte con algo único en términos de que yo vi el afán que tú tenías porque esto se diera. Claro. Y yo te felicito y felicito a la Cámara Dominicana de los Estados Unidos y felicito a su presidenta, la señora Elida Almonte, por tremendo trabajo. Merecido. Sí, pero yo creo que hemos saltado del 2000, en 1992 se dio el primer evento, todavía DR-CAFTA no estaba en las miras, pero estaba el afán de CARICOM, la Cámara Dominico-Americana de Comercio, estaba la Cámara Dominico-Americana en los Estados Unidos, que esta siempre ha existido en Downtown, dirigida por mi gran amigo Rafael Ginebra en aquel entonces. El fallecido doctor Heredia Bonetti, una gran persona, un tremendo abogado, que trabajaron para un evento que se llamó Semana Dominicana en los Estados Unidos. No, pero tú nos vas a deleitar explicándonos eso, y te tengo dos preguntitas más después del corte.
La más amplia variedad de joyas en todo New Jersey las consigues en Gustavo Oro 14 quilates, con todo tipo de tejidos en cadenas, cubanas, Moon Eyes, Mónaco y todos los diseños. Hacemos prendas personalizadas en medallas, guillos y anillos. Aquí encuentras todo lo que andas buscando. Gustavo Oro 14 quilates. Nosotros tenemos el mejor precio en oro en toda la zona. Además, contamos con las más altas gamas en relojes. Venga y visítenos en el 578 West Side Avenue, Jersey City, New Jersey. Gustavo Oro 14 quilates. De regreso conversando con el arquitecto Luis Facundo. Luis Facundo es una persona es arquitecto, pero tiene unos conocimientos de economía valiosísimos, producto de su experiencia en todo lo que fue DR-CAFTA aquí en Estados Unidos, todo este proceso de montaje de este proyecto. Estamos disfrutando bastante esta conversación. Y yo quiero que reabramos este nuevo segmento con dos preguntas para que vayamos a lo que me decían en el segmento pasado. ¿Hasta dónde los exportadores dominicanos de productos nacionales que producían lácteos, o, por poner un ejemplo, o productos agrícolas, les fue más fácil, en vez de continuar produciendo para exportar, convertirse en importadores y traerlo de Centroamérica? ¿Hasta dónde eso pudo pasar en este proceso? Y nosotros, más que hacer que nuestro mercado nacional se desarrolle para poder exportar, empezamos a convertirnos en un mercado importador. Lo digo porque ciertamente lo que tú dices respecto a cómo están hoy los supermercados, pero están llenos de muchos productos extranjeros. ¿Eso pasó o todavía hay margen? Diste en algo clave que está sucediendo hoy con la definición del DR-CAFTA. Y fíjate, nosotros nos hemos convertido en un país exportador y distribuidor, no productor. Como almacén. Del DR-CAFTA. Somos los almacenes del DR-CAFTA actualmente en la cuenca del Caribe, en el Caribe y en lo que se representa de DR-CAFTA. Y eso hay que corregirlo, porque no es bueno. Ahora, ese tema se da porque muchos de los productores que se encontraron con DR-CAFTA se vieron en la necesidad de convertirse en distribuidores de todos los países por el alto costo y la falta del soporte. El tema que comenzamos al principio de la entrevista, donde no hubo el apoyo gubernamental hacia los productores de educarse, mejorar sus capacidades productivas, mejorar sus capacidades industriales de empaquetamiento. Pasar de una sociedad rural, de una economía rural a una economía urbana, con todo lo que implica eso en términos de infraestructura. Entonces, al no ver eso, se vieron, por ejemplo, hay un tema por allí que habla sobre, bueno, ¿por qué los arroceros no pudieron despegar? Nosotros estamos exportando más. Se manda más arroz a través de los envíos de cajas y tanques a la República Dominicana que lo que la República Dominicana está produciendo ahora mismo. Por ese factor de que tú pones un arroz gratis, arroz de un tanque y una caja, y el dominicano está comiendo arroz de todos los países menos el arroz dominicano. Pero ¿qué sucede? Que en un momento los campos de golf de la República Dominicana producían más que la producción arrocera. Explícame eso. ¿Cómo un campo de golf puede producir más? Bueno, tú sabes que el renglón turístico dominicano es uno de los primeros renglones productivos, ¿verdad? El primer renglón económico. Y requiere ciertas áreas geográficas para su desempeño. Dentro de estas áreas geográficas está ese entretenimiento que es golf. Los grandes campos de golf que normalmente generan una cantidad de 200, 300 empleados, pero tienen un retorno masivo en cuanto al turismo. Y eso se representa en número en la capacidad adquisitiva del crecimiento de la producción en la República Dominicana. Ahora, ¿qué pasa con las zonas arroceras? Las zonas arroceras requieren mucha agua, grandes cantidades de empleados. Casi creo que para el 2016-17 eran 100,000 los empleados que estaban en ese sector, ¿verdad? El retorno, porque no se podía vender el arroz adecuadamente en el mercado internacional, era muy bajo. Entonces, ¿qué era mejor? Alocar esas grandes cantidades de tierra productiva de arroz, de terreno, a campos de golf. Traía dólares
y el arroz entonces necesitaba mucha agua, por ende el Estado tenía que invertir mucho más dinero. Dice el ingeniero Ramón Alburquerque que hay dos cosas que requieren mucha agua. El hijo de un rico con una piscina y los campos de arroz. Y los campos de arroz. Entonces las ventas, casi lo mismo, la problemática del azúcar, y ya por una razón de salud, el azúcar ha dejado de ser uno de los productos más requeridos en las naciones desarrolladas. Y por el costo también. Y por el costo también de producir el azúcar. Dejan de ser productos primarios en la balanza, en la escala productiva de la República Dominicana. Otro detalle, con relación al tema pasado, que tocaste unos temas súper interesantes. El asunto de la propiedad intelectual. Yo pienso que la gente que les tocó negociar eso, tal vez por la prisa, la premura, la urgencia de que estuviésemos dentro del CAFTA como economía, etcétera, y que tal vez el tema propiedad intelectual suena como un tema un poco vago, como que no se pensó en las implicaciones de eso. ¿Hasta dónde perjudica a economías pequeñas un acuerdo de este nivel en el renglón de propiedad intelectual, en donde a raíz de esta regulación, una hoja de toatúa, por poner un ejemplo muy común de Dominicana, a partir de que tú la puedas convertir en un producto de salud masivo, por el asunto de la propiedad intelectual, si ya una de las grandes compañías registró ese producto, tú te quedas fuera de él. Se midió las consecuencias de la propiedad intelectual asumiendo ese compromiso. ¿Se midieron los riesgos de lo que podíamos perder en el futuro o tú no sabes? Mira, tú has tocado algo que me toca a mí personalmente, mi experiencia con la República Dominicana. Has tocado un tema que solamente las altas esferas económicas, industriales dominicanas tenían conocimiento de eso en el momento de DR-CAFTA. Pero de hecho, esa parte intelectual, si nosotros no agarramos eso por el mango, vamos a seguir teniendo problemas como lo que tuvimos hace unos cuantos meses cuando le robaron la identidad al país. DR, que se vieron en un problema y no sé si eso lo resolvieron, en el tema de quién es el dueño de la marca país, que en el internet alguien lo tenía secuestrado. Y eso pasa. A mí me pasó con una de las empresas que yo manejo y tuve que dejarlo que se pierda ahí en el anonimato y crear otro dentro de él. Pero si nosotros no tomamos eso en consideración, van a pasar muchas cosas. Otra parte es que nosotros en la República Dominicana, y yo creo que con la nueva ley de la incorporación dominicana, cuando se pasó de la C por A a la SRL, eso fue muy importante, que entraron en vigencia muchas leyes que aquí en los Estados Unidos son las reglas del día. Nos va a ayudar mucho a entender que la propiedad intelectual de cualquier cosa, una vez que se registra o se crea, debe de respetarse. No es que tiene que estar legalizada, no. Es que nosotros nos debemos educar en la República Dominicana que la creatividad de una persona, un cantante, un escritor, un poeta, un científico, la hoja de guábano, la yautía, la guanábana, la imagen, si alguien hace un proceso creativo de eso, por la naturaleza de lo que representa, debe de respetarse. Y de ahí que debe de protegerse con la ley en caso de que no. Eso es muy importante, porque todo aquello que nosotros no hemos creado allá, que nos falta mucho por crear, puede ser recogido por las otras 5 naciones. Y de hecho, con la cultura venezolana, como ve la República, estamos viendo que muchos venezolanos se están haciendo dueños de muchas marcas dominicanas. Correcto. Como hemos visto cubanos hacerse dueños de marcas dominicanas de tabaco, sin mencionar nombre, en la República Dominicana. Y otros extranjeros. O en Miami. O en Miami. A raíz del exilio, sí, también ha utilizado marcas cubanas, o porque su familia se fueron al exilio, o porque sencillamente la marca no puede negociarse desde Cuba en Estados Unidos y la utilizan aquí. Y entonces, ¿qué pasa? DR-CAFTA tiene leyes muy específicas. Si a mí me roban una propiedad intelectual, algo que yo lleve a la República Dominicana, en un documento yo le entrego, aunque sí hay que registrarlo para probar que eso fue una propiedad intelectual, yo puedo demandar al Estado Dominicano por eso, y se han hecho unas demandas bastante sustanciales en cuanto al mal manejo
de esta propiedad del DR CAFTA. Y no mucha gente sabe eso. Yo estoy en camino a demandar también porque me han robado 3 o 4 por allí, que después hablaremos en cuanto a términos urbanos se refiere. Facundo, ¿dónde estamos hoy con el DR CAFTA? ¿Qué ha pasado con ese proyecto? ¿Qué habría que cambiar? ¿Se ha revisado el DR CAFTA? ¿Se ha planteado, se ha propuesto un replanteamiento de la negociación? ¿Cómo vamos con eso? Bueno, hay algunos expertos que dicen que sí, que ya es hora, que y hay un acápite dentro de la ley, del tratado, que puede llamar a una reafirmación del tratado, ¿verdad? Y hacer ciertos cambios. Digamos que lo que pasó con el tratado entre Estados Unidos, México y Canadá, que hubo una revisión de este tratado, algo así. Bueno, recuérdate que eso fue un trompezón que dimos en 4 años y dio fruto entonces hacerlo, porque el formato no fue el más adecuado, ¿verdad? En la forma en que la presidencia del Trump... Porque fue a la fuerza. Sí, fue a la fuerza, pero se dio y dentro del tratado permitía eso. Nosotros podemos hacerlo en un ámbito mucho más amigable entre los países, porque no es que nosotros podemos venir y hacer los cambios solos. No es unilateralmente. Unilateralmente. Claro. Tenemos que entonces integrar a los otros países, aunque sea solamente de aspecto de la República Dominicana. Hay expertos que dicen que es el momento. Ahora, no se ha hecho y no sé si se está haciendo. A un año, como dijiste anteriormente, a un año ya de la presidencia de Luis Abinader, sería interesante ver. Yo veo que, fíjate, yo siempre he creído que el 4% de la educación a la nación también debió haberse puesto un 4% a la educación industrial, agropecuaria, porque ese era nuestro fuerte, ¿verdad? Primero agropecuaria, porque era lo que producimos, e industrial, porque necesitamos crear más, expandir, avanzar como crear y poner sobre el mantel lo que nosotros somos capaces como nación, que no lo estamos haciendo. Para mí, como nación, que yo soy parte de, no estamos, el Estado no está poniendo el final, el goal. ¿Qué va a pasar en los siguientes 50 años sin pensar en los primeros 4 años del gobierno? Yo creo que este gobierno está dando buenos pasos en el término de educación y de preparación, pero yo creo que eso tiene que venir del tope. A mí me gusta mucho el manejo que está teniendo Bukele, por ejemplo, en El Salvador. Quizás a veces un poquito traumático con las necesidades de esa nación. Pero la República Dominicana siempre ha estado en una posición preferencial para nosotros poder poner un plan de expansión nacional, de impacto, tanto agropecuario, tanto urbano, tanto social, tanto político, y dejarnos ya de seguir en ese meollo de no poder... ¿Qué diferencia hay entre Japón y la República Dominicana? Claro. Bueno, quizá hay una historia que no podamos compararnos, pero somos islas las dos. Y no solamente eso, que nosotros tenemos el privilegio de que estamos en la misma línea por donde tiene que pasar toda la mercancía de un continente a otro. Sí. Absolutamente todo. Y no hemos sabido optimizar esa ventaja, tanto a nivel marítimo como a nivel aéreo. Y ahora se están haciendo un gran esfuerzo con esta nueva propuesta del presidente Luis Abinader sobre los puertos, de convertirnos en el centro, en el hub internacional. Eso es muy bueno. El mejoramiento de aduanas, todavía aduanas le falta, pero ha mejorado mucho. Tanto en el Estado, en el gobierno pasado y en este todavía mucho mejor. Y la nueva ley de aduana, que acaba de ser firmada en el Congreso para expandir, para mejor manejar las aduanas. Esa ley es ya vieja, había caducado. Y todavía hay ciertos huecos, por ejemplo, los derechos que tienen los embarqueros en los Estados Unidos de mandar la aportación dominicana, eso está fuera de la ley. Y yo creo que eso es un gran error. Ellos están cometiendo, no protegiendo particularmente los embarqueros dominicanos en los Estados Unidos, que aportamos al PIB de la República Dominicana. Estamos hablando de las compañías que usamos todos nosotros para enviar productos, la famosa caja, el tanque o mudanza. De eso estamos hablando. En eso me refería, no quiero entrar dentro de ese tema, pero en esa área todavía ni siquiera se está preveyendo que eso es parte de DR CAFTA. Claro. Porque lo que no hemos, fíjate, mira, con el evento que nosotros acabamos de terminar aquí ahora,
Fíjate lo difícil que nos fue a nosotros traer productos de allá para acá y trajimos suficiente. Para confirmar lo que tú dices, los mangos no se pudieron exhibir nunca. Exhibir nunca. 2 millones de dominicanos en los Estados Unidos, quizás 1 millón consume lo que se produce en los Estados Unidos. Nosotros tenemos problemas trayendo mango a la ciudad de New York. Entonces esos son términos que ya se escapan de un director o un gerente. Son posiciones que ya deben ser de Estado para la protección de la economía y el crecimiento nacional de la República Dominicana y la competencia internacional. La visión a largo plazo. La visión a largo plazo. Me ibas a hablar de algo aquí, yo te interrumpí. ¿Qué me traes? Mira, esto es un obsequio. De esto quedan muy pocos. Yo siempre lo mantengo. Sí, es privilegiado, pero tú te lo mereces por el alto trabajo que has hecho y estás haciendo el apoyo que le está haciendo a la Cámara de Comercio. Este es el póster, un póster bellísimo, nacionalista, antes de CAFTA, mucho antes, en 1992, la primera semana dominicana en los Estados Unidos de América, donde participaron las cámaras de comercio de aquel entonces. Todavía la AmCham dominicana hace este evento en Washington, entiendo que andan por ese lado, haciéndolo un poco más sobre la educación internacional. Pero ese póster es para usted, para que lo ponga en un cuadro pero ahora mismo. Y se recuerde que usted recomenzó ahora mismo un proceso casi de 22 años atrás y que usted tiene ahora que pasar ese bastón a personas más jóvenes. No, te agradezco mucho el detalle. Me sorprende porque además es la historia. Es de dónde, qué se hizo antes, quiénes lo hicieron, y eso inmediatamente va a estar en mi oficina, puesto un marco bien bonito, porque eso se lo merece. Y se le agradece infinitamente, arquitecto, ese regalo, hermano. Arquitecto, nos hicieron señas, nos dijeron que se nos terminó el tiempo, pero usted tiene que volver. Y tiene que volver, Facundo, porque tenemos que ver detalles del DR-CAFTA en Estados Unidos. Tenemos que ver si qué puede hacer la comunidad dominicana o el gobierno nacional representado en Estados Unidos para que el DR-CAFTA desde aquí se oxigene y avance en puntos que beneficien a la economía nuestra, empujando desde Estados Unidos para que ese motor definitivamente despegue. Así que la invitación está abierta para una segunda entrevista y conversemos largo y tendido de las cosas prácticas del DR-CAFTA en Estados Unidos. ¿Qué tú crees? Siempre abierto. Para mí es un gran honor y placer estar aquí. Es uno de los programas con contenido inmensamente educativo. Tus conocimientos de los temas son amplios y para mí siempre el dar lo poco que tengo acá sería de gran placer estar acá. Les prometo que Luis Facundo, el arquitecto, va a estar con nosotros en una próxima entrevista para agotar otro tiempo como este y conversar en detalle de aspectos económicos. Un arquitecto que maneja aspectos económicos de manera bastante inteligente. No se mueva, hay más. Hechos y opiniones. Lavazooka.com, la más completa y actualizada página de noticias dominicanas y mundiales. Lavazooka.com, información privilegiada y sin censura. Desde Nueva York y para el mundo. Lavazooka.com. Continuando ya en el colofón del programa nuestro, queremos sencillamente, vamos a tocar la semana próxima con detenimiento, la renuncia del gobernador Andrew Cuomo. Aceptó finalmente que metió la pata, metió las de caminar y eso a su vez alivia al Estado porque sencillamente se continúa el proceso normal, del desarrollo normal del Estado. Le va a suceder Kathy Hochul, perdonen si la pronunciación del apellido suena incorrecta. Es la vicegobernadora, viene de se considera a sí misma una demócrata independiente y una demócrata conservadora. Hace 10 años estuvo opuesta a cualquier legislación estatal que beneficiara a los hermanos indocumentados. Hay algunos legisladores demócratas que merecen mi credibilidad, que entienden que ella modificó esa forma de ver las cosas
y esa forma de ver a los hermanos sin documentos en el Estado. De todas maneras, habría que ver la sinceridad de eso. Y la semana próxima vamos a ver en detalle, vamos a dedicarle un segmento completo a conversar de quién sustituirá al gobernador Andrew Cuomo en el estado de Nueva York. Pero señores, se nos terminó el tiempo. Le agradecemos muchísimo su compañía. Como siempre decimos, sugerimos, por favor, difunda este programa, que la gente se entere de que estamos al aire. Y le esperamos la semana próxima por este mismo canal. Y muchísimas gracias por su compañía. Hasta la semana que viene.